Ya se encuentra con nosotros el ingeniero César Monge, director nacional del movimiento Creo. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias, Lenin, por la oportunidad de estar aquí el día de hoy y listo para el diálogo. Vamos a escuchar de inicio un fragmento de lo expresado en este espacio por la secretaria ejecutiva de Alianza País, Doris Solís. Un tema fundamental es que el pueblo ecuatoriano pueda decidir sin ninguna restricción, como he señalado, la continuidad de nuestros líderes y de este proceso de cambio. Y yo creo que por lo menos es cuestionable y llamaría a la reflexión por qué los representantes de la derecha, de la bancocracia en el país, son los que ahora plantean realizar una consulta popular cuando, por ejemplo, hechos sustanciales para la política y la vida de los ecuatorianos, como el salvataje bancario, la propia dolarización que el señor Lasso ahora propone que se someta a una consulta popular cuando no está amenazada, ni mucho menos aquellos que nunca consultaron al pueblo, ni en la Constitución del 98, ni en temas como la Carta de Intención con el Fondo Monetario y otras decisiones que afectaron negativamente, señalo, la vida de los ecuatorianos, hoy quieren erigirse en los campeones de... Que aquellos que nunca consultaron al pueblo hoy quieren erigirse en los campeones de la democracia, terminaba diciendo la secretaria ejecutiva del partido de gobierno. Usted ha pedido la réplica, ingeniero Monge, adelante. Gracias, Lenin, y gracias al país. Palabras más, palabras menos, ¿qué es lo que dice Doris Solís? Primero, dice, bueno, como Guillermo Lasso ejerció la actividad bancaria por 41 años, entonces automáticamente está descalificado. Y yo me pregunto, y le hago reflexionar al país, si Doris Solís está preocupada por los banqueros, ¿dónde estaba Doris Solís cuando en este gobierno se nombró como ministro de Agricultura a un banquero del pasado que había quebrado justamente un banco agrícola? ¿O dónde estaba Doris Solís cuando un banquero del pasado, como Pedro Delgado, se lo nombró pues en este gobierno importante funcionario? Y ya sabemos cómo resultó ese experimento, pues, ¿no? Se burlaron del Ecuador y luego salieron a vacacionar a Miami. El otro argumento de Doris Solís dice, bueno, básicamente, si tú estuviste en gobiernos anteriores, entonces estás descalificado de opinar. Y yo me pregunto, ¿qué dice Doris Solís sobre Natalie Selly, superministra de la producción, superembajadora en los Estados Unidos? Ella también, como fue funcionaria en Maguat, no puede hablar de ningún tema. ¿O qué dice Doris Solís sobre Ivonne Baki, embajadora también de Maguat? Tampoco pudo opinar. ¿Y por qué la hicieron funcionaria de este gobierno? ¿Qué más dice o qué nos dice Doris Solís? Dice, bueno, si tú estuviste o fuiste parte de un gobierno anterior y no propusiste una consulta de cualquier tema, ahora no puedes hablar. Y yo me pregunto y le hago recordar a la Ecuador, ¿dónde estaba Doris Solís cuando era ministra del gobierno de Gutiérrez? Ella promulgó o propuso, por ejemplo, que se consulte al pueblo si estábamos de acuerdo con la Pichicorte. Ella hizo algo de esa naturaleza. Y por último, ¿qué es lo que nos trata de vender a los ecuatorianos Doris Solís? Dice, mira, cualquier voz que discrepe conmigo o con Rafael Correa o con Alianza País es una voz del pasado. Yo le quiero recordar a los ecuatorianos que tener experiencia o haber estado en un gobierno anterior no te hace del pasado malo, digamos, es tu actitud, tus acciones presentes. Es tratar de espaldas al pueblo ecuatoriano, tratar de modificar la Constitución, si quererle consultar. Eso es una actitud del pasado. Querer reencauchar a Rafael Correa como si fuera llanta usada para no perder el poder, el doble discurso, el cinismo. Esos son actitudes del pasado. La reelección indefinida es la argolla, es la rosca, es la gallada. La reelección indefinida es la partidocracia, es lo que ellos de alguna manera combatieron y criticaron, y ahora es lo que ellos practican. Eso es ser del pasado, ese pasado que nadie quiere repetir. Ahora, aquí hay un punto bastante claro, ¿no? Porque los campeones de la participación ciudadana, los implementadores de la democracia directa, aquellos que tantas veces dijeron que la revolución había permitido que los ciudadanos se empoderen de las decisiones importantes que se tomaron y que se iban a tomar en la nación, resulta que no terminan de encontrar los argumentos que justifiquen esta sacada de cuerpo a un plebiscito que termine de validar sus aspiraciones como organización política, pero también otros temas. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, está pasando que ellos ven los números, ven las encuestas, que las ven con frecuencia, las mismas que vemos el resto de ecuatorianos, y saben que hoy, si es que el tema de la reelección indefinida, que es candidatos de por vida, es decir, es darle un cheque en blanco a los políticos para que puedan ser candidatos de por vida al sistema al estilo cubano o venezolano, saben que a la mayoría de los ecuatorianos hoy en día le dirían que no.
Y además, la mayoría de los ecuatorianos, incluso aquellos que votaron por la Revolución Ciudadana, están de acuerdo que si se va a cambiar la Constitución, así como antes nos preguntaron a la gente, a la ciudadanía, si estábamos de acuerdo con esas reglas, que si ahora las quieren cambiar para tratar de desesperadamente no perder el poder, por lo menos consúltenos a nosotros, a los ciudadanos. No lo quieren hacer porque por primera vez quizás en algunos años ellos han puesto un tema sobre la mesa que popularmente no les favorece. Entonces, ¿qué prefieren? Tomar una decisión ahí entre el grupo de ellos, encerrados en esos salones de la Asamblea, donde nadie los va a cuestionar. Es común que el gobierno y sus funcionarios se pregunten de manera crítica dónde estaba cierta dirigencia política o dónde estaban los medios de comunicación cuando ocurrieron tales o cuales cosas. La favorita del gobierno es la crisis bancaria, pero mire usted cómo se encargaron de crear la actual Asamblea la figura de pánico económico en el Código Integral Penal, delito que si hubiera existido en el 99 no hubiera permitido pues que los medios de comunicación denuncien todas aquellas situaciones que se estaban generando en el país, medios de comunicación que por cierto fueron los primeros y en algunos casos los únicos en dar a conocer aquella crisis y en amplificar la voz de los perjudicados. Entonces, ¿usted cree que hace falta coherencia entre lo que se dice un día y lo que se hace después? Vea, esto es parte de una misma política, y esa es la política de no digas nada si estás en contra mía. Si tú discrepas, entonces te descalifico. ¿Por qué le molesta tanto a Rafael Correa, que de paso creo que lo nombró a Guillermo Lasso repetidas veces, más que cualquier otro tema en la última sabatina? ¿Por qué le molesta tanto a Doris Solís que Guillermo Lasso dé su opinión? Porque Guillermo Lasso sale en los medios de comunicación y les dice 4 cosas bien puestas. Y entonces se lo quiere descalificar y se le dice, bueno, pero ¿por qué tú pones el tema de la dolarización, ya que estamos hablando de la crisis bancaria? ¿Por qué si no está en riesgo? Y yo me pregunto, ¿cuál es el problema de preguntarle al Ecuador sobre un tema que para nosotros es importante? No nos pueden decir que no preguntemos sobre la dolarización, si es que ese llegase a ser el caso. Cuando Rafael Correa un día dice una cosa y otro día dice otra cosa. Si dijo que no le interesaba el tema de la reelección indefinida, que era un absurdo, y ahora su partido cambia de opinión y él también, ¿cómo podemos confiar que un día nos diga una cosa y después vaya a cambiar? Ejemplo, la dolarización. De una vez digamos lo que sentimos. Pero permítanos hablar. Pero ¿por qué habría de temer o de estar preocupado un gobierno cuyo líder, en palabras del alcalde Jaime Nebot, es una persona muy hábil en política que podría virar el escenario, intervenir en la consulta y volverla suya? Porque permitir que la mayoría de los ecuatorianos den su opinión a través de una consulta popular ahora, porque no nos vengan Lenin y ecuatorianos con el cuento de que no, igual en las urnas en el 2017 se va a resolver esto. Esto va más allá de un tema electoral, Ecuador y Lenin. Esto tiene que ver con principios. El principio de poder opinar cuando se quiere cambiar algo fundamental en la vida de los ecuatorianos. Eso es lo que defiende Guillermo Lasso. Y eso es un derecho que debemos defenderlo. Por eso esto es un tema nacional. Esto no solamente es un tema de Guillermo Lasso o de Creo. Es un tema nacional porque la mayoría de los ecuatorianos quiere que se respete su derecho a ser consultado. Ahora, a propósito de tema nacional, desde algunos sectores del país consideran que el tema de la consulta, debería ser el elemento cohesionador de una oposición que hasta el momento aparece sin brújula, pero no ha logrado serlo. Se plantea una cosa tan grave o que podría llegar a ser tan importante como consultarle a los ecuatorianos y resulta que los apoyos no llegan, no aparecen, no se evidencian. Bueno, yo quiero decir primero que nada que ya existe un ejemplo hace poco tiempo donde un tema que era de importancia nacional unió varios criterios y varias tendencias. Cuando el CNE inventó este tema de las firmas falsificadas, tema para el cual gastaron millones de dólares y hasta la fecha por lo menos nos dicen quién fue el culpable de ese descalabro. Bueno, ahí yo me acuerdo porque fui parte de ese proceso. Conversamos, hubieron diálogos, todas las organizaciones políticas y muchos ciudadanos se unieron en un tema que era mucho más importante que las diferencias que podamos tener. Era un tema de democracia. Yo creo que ahora que empieza este proceso, que no está cerrado, sino que está absolutamente abierto, estoy seguro que una gran cantidad de ecuatorianos vamos a poder dialogar sobre un tema que es más importante que esas diferencias políticas. Insisto, esto es un tema del Ecuador, que nos debe unir a todos y que estoy seguro que nos va a unir a todos. Ahora siguen ustedes esperando a que la Corte Constitucional le responda al bloque legislativo de gobierno qué hacer con las llamadas enmiendas para arrancar entonces con la recolección
de firmas? Mira, yo creo que hay que agotar los pasos, especialmente en lo jurídico, más allá de que, por supuesto, cuando recorremos el Ecuador y vamos de un cantón a otro, Lenin, la gente nos dice, oigan, pero nosotros, sin estar en Quito, ya sabemos lo que les va a responder la Corte Constitucional. Pero yo creo que hay que esperar a que estos plazos se cumplan, hay que esperar que por lo menos nos respondan, que yo creo que es lo mínimo que deben hacer, y luego, bueno, la ciudadanía, los ecuatorianos y todos los que lideren este proceso, como Guillermo Lasso, bueno, actuarán si creemos fervientemente que hay que defender principios que van más allá, insisto, de diferencias que podamos tener en otros temas. Esto se trata del Ecuador. ¿Qué tipo de ejemplo queremos dejar ahora al mundo y a las generaciones que vienen atrás? ¿Qué camino queremos seguir? ¿El de Venezuela, el de Cuba o el de los países como Colombia, donde un presidente recién electo, de entrada con todo el poder, dice aquí no podemos permitir la reelección indefinida y los candidatos de por vida? César Monge, director nacional de Creo, ha ejercido su derecho a la réplica. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.